Creemos profundamente que tú hablas día a día y siempre tienes revelación para nuestras vidas. Te pedimos que quienes estemos aquí, ya sea por primera, segunda, tercera vez, quienes ya somos quizás conocedores de tu palabra y quienes todavía están en estos primeros pasos, independientemente la condición, podamos escuchar tu voz de manera nítida. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Habíamos dicho la semana pasada que el impacto que ha tenido el libro y tiene el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dijimos un poquito para resumir, sobre todo para honrar a quienes son nuevos y son tiernos en la fe. Me permito resumir el libro de Hechos, pareciera que es la propagación del mensaje de Jesucristo. Si pudiéramos resumir la Biblia con algunas afirmaciones, diríamos que el Antiguo Testamento llega a ser como la preparación de la venida de Jesucristo. Diríamos que los 4 evangelios es la manifestación de la vida de Jesucristo. Hechos de los Apóstoles es la propagación del mensaje de Jesucristo. Las epístolas tienen que ver con la explicación del mensaje de Jesucristo. Y Apocalipsis tiene que ver con la consumación de las cosas por Cristo, para Cristo y mediante Cristo. El libro de los Hechos de los Apóstoles dijimos que comprende 30 años en la vida cristiana. Comprende la historia de los primeros 30 años que tenemos registrado en este mismo libro. Es un libro profundamente histórico, un libro profundamente lleno del Espíritu Santo. Es un libro único en el Nuevo Testamento y, ¿por qué no, en la Biblia? Porque conecta los evangelios literalmente con las epístolas. Es más, lo que usted y yo entendemos en las epístolas, si cabe el término, han ocurrido en el libro de los Hechos. Por eso dijimos que las epístolas tienen que ver con la explicación del mensaje de Jesucristo. Así que este libro tiene un tema recurrente: el Espíritu Santo dotando de poder, de pasión, de entusiasmo a los cristianos primitivos. Y la buena noticia, como lo dijimos la semana pasada, es que usted y yo somos candidatos a esto. Es que el Espíritu Santo está disponible para usted y para mí en este día. Obviamente, el versículo clave del libro de los Hechos es el capítulo 1, versículo 8. Lo sabemos bien, lo hemos recitado una y otra vez, muchas veces en los congresos misioneros, siempre Mateo 28 es uno de los pasajes que sale a flote, pero Hechos capítulo 1, versículo 28 es uno de los profundos mensajes que vez tras vez en congresos de evangelización o de evangelismo, en congresos de misiones van saliendo a flote. Si pudiéramos resumir prácticamente el libro de Hechos de los Apóstoles, pues el versículo 8 del capítulo 1 es el resumen. Porque cuando tú y yo leemos, dice, y me seréis testigos en Jerusalén. Curiosamente, Hechos 1 al 7 acontece en Jerusalén. Más adelante dice, y en toda Judea y Samaria. Cuando leemos Hechos 1, 8 al 2, perdón, Hechos 8 al 12, toda la vida de los cristianos primitivos se da en Judea y Samaria. Capítulo 13 hasta el final, encontramos hasta lo último de la tierra. Así que prácticamente el versículo 8 es el bosquejo del libro. Y si pudiéramos ya aterrizar con 2 o 3 afirmaciones antes de entrar al mensaje, diríamos que el tema central del testimonio cristiano es Cristo. Lo sabemos bien. En segundo lugar, el medio exclusivo para dar el testimonio cristiano es la iglesia. En tercer lugar, el campo para presentar el testimonio cristiano es el mundo. Y en cuarto lugar, el secreto infalible para el testimonio cristiano es el Espíritu Santo. Así que así se resume prácticamente el libro de Hechos. Un poquito dándoles algunas ideas para que usted al momento de adentrarse en este pasaje o en este libro, usted pueda disfrutarlo. Más adelante tengo el privilegio de compartir con los jóvenes sobre el libro de Proverbios, donde mi meta es poder proveerles cómo disfrutar la aventura de Proverbios. Y estamos haciendo algunos segmentos para que los jóvenes puedan recordar a medida que van leyendo y cómo hacer conexión de proverbios con algunos personajes de la Biblia y conmigo mismo y con otros seres queridos. Así que Hechos de los Apóstoles nos presenta estos panoramas. Así que el poder de la iglesia es el Espíritu Santo y el programa de la iglesia es la evangelización. Cuando tú y yo leemos Hechos de los Apóstoles, sin duda esto tiene que salir a flote para nosotros. Ahora, dijimos que la temática tiene que ver con el propósito del poder espiritual o el poder con propósito.
Cuando hablamos de poder, viene a mi mente un hombre llamado Nobel, o su apellido Nobel. Para usted y para mí no es nada desconocido el término premio Nobel, que hacen vez tras vez o cada año. El nombre completo de quien quizás promovió semejante premiación era Alfred Nobel. Alfred Nobel, entre sus más de, 300 inventos patentados, uno de ellos fue la dinamita. Él fue el creador de la dinamita. Estamos hablando de un hombre, él nació en Suecia, muere en Italia. Cuando él muere todavía no habíamos llegado, o sea, murió muy joven, relativamente. No sé si murió a la edad de Chema. Chema, ¿qué edad tienes tú? 15 años. 15 años, súper. Hablo de edad, no de peso. Imagínense. Entonces, el hombre muere más o menos a los 62, 63 años. Bueno, Eric va a cumplir 61 este diciembre. Noviembre, perdón. 65, menor a vos. O sea, el hombre muere a sus 62 años. Nace en 1833. Antes de finalizar o llegar al 900, ya el hombre había recaudado 406 millones de dólares. Solamente por uno de los inventos. Había creado cientos, pero cuando crea la dinamita, fue quizás el producto que más riqueza le dio. Y curiosamente él empieza a ver matanza, destrucción por la misma creación que él había hecho. Y esto en un momento de su vida, dicho sea de paso, les resumo la historia de Alfred Nobel. Uno de sus hermanos muere debido a una de las explosiones de los productos que ellos habían creado. Alfred Nobel fue un ingeniero, un hombre que simplemente con un cerebro brillante, pero ya casi al final de su vida empieza a golpearse el pecho, donde siente que su producto, en vez de hacer un bien, está haciendo daño. Un hombre que vio que solamente con un producto hace casi, son cantidad de años. O sea, hablar de 407 millones de dólares hace 100 años no era poca plata, tampoco lo es hoy en día. Así que el hombre había levantado una fortuna. Y él cuando va a morir se da cuenta que él no quiere llegar ante Dios con esa conciencia de que yo creé algo que literalmente está destruyendo a la humanidad. Y él escribe en su testamento: no quiero que un peso se dé a mi familia, no quiero que ningún peso se dé, a los pobrecitos, a los orfanatos. No. Yo quiero que cada céntimo de mi fortuna pueda ser dedicado a aquellos que han promovido un invento para bien de la humanidad. Y él pone en parámetros 5 detalles. Pueden premiar a quienes han hecho un aporte a la química, a quienes han hecho un aporte a la física, a quienes han hecho un aporte a la medicina, a quienes han hecho un aporte a la literatura y a quienes han hecho un aporte en promoción de la paz. Por eso no fue sino hasta 1963 o 69 que empiezan a dar premio Nobel a la economía. Eso no estaba en el testamento de Alfred Nobel. Y obviamente siguen abriendo más espacios de aquellos hombres y mujeres. Y él decía, no importa si la persona es europea, no importa si es escandinavo o no, simplemente quiero, y sin rasgos, sin raza, sin color, no tomen en cuenta nada, pero todo hombre o toda mujer que haya hecho un aporte significativo a la humanidad, yo quiero que puedan honrarle año tras año. Por eso en los premios Nobel de la Paz o en los premios Nobel casi cada año, luego de darte, como quien dice, una banda, una medalla, un certificado, te dan una miseria ofrenda de $1 millón, un poquito más. Hemos tenido gente que han ganado esos premios Nobel que usted y yo conocemos de sus vidas a la perfección. Madre Teresa de Calcuta, Nelson Mandela, hasta Barack Obama en su primer mandato. El presidente, lo más cercano, más o menos a América Latina, el presidente Juan Manuel Santos, hace 2 años atrás ganó un premio Nobel. Perdón, claro que sí. ¿Y quién olvida de los de la literatura? Gabriel García Márquez. O sea, gente hispanohablante, gente que usted y yo hemos leído de ellos. Así que simplemente él, no sé si decirlo como para apaciguar su conciencia, él sabía que el poder que tenía de crear la dinamita, ese poder estaba en destrucción. Por eso hoy la temática tiene que ver con el poder con propósito. Es decir, a la manera de Dios, el que tiene más poder es más misericordioso.
El que tiene más poder, más ama. Hoy en día creemos que quien tiene poder es el que tiene que pisotear a la gente. Y no hay tal. Más bien, bíblicamente, si usted y yo leemos el libro de Romanos, nos damos cuenta que el poder de Dios engendra su misericordia. Es decir, Dios mientras más poderoso, más ama. Dios no usa su poder para destruir. Y qué curioso que el Señor habla a nuestras vidas en hecho. Dice, pero recibirán poder. Y la palabra griega es dunamos. Es la misma raíz que significa dinamita. Alfred Nobel creó la dinamita para destruir. Y Dios le dice, les voy a dar dinamita para hacer cosas buenas. Pareciera contraproducente esto. Se entiende que la dinamita más bien destruye. La dinamita hace, qué sé yo, relajos. Pero el Señor dice, les voy a dar dinamita. Si algunos de nosotros tuviéramos literalmente dinamita en la mano, creo que ya sabríamos dónde meter una dinamita, Sabríamos, cuando a veces oramos directa o indirectamente por alguien, decimos, Señor, no te pido que lo ilumines, sino que lo elimines. Entonces ya estamos usando la dinamita. Pero el Señor dice, les voy a dar poder, les voy a dar dinamita. Es decir, les voy a dar algo extraordinario en la mano, pero recibiréis poder. Hoy quiero rápidamente compartir unas 6 premisas en el tiempo que tenemos. Mira cómo empieza el pasaje. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su propia potestad. En primer lugar, todas las cosas suceden o todas las cosas ocurren al tiempo de Dios y a la manera de Dios. Permítame recordarles lo que está pasando en este pasaje. Los israelitas habían perdido poder con los babilonios, los israelitas habían perdido poder con los persas, los israelitas habían perdido poder con los griegos, los israelitas habían perdido poder con los medos, ahora los israelitas están perdiendo poder con los romanos. Y le dicen, Señor, ok, dijiste que ibas a venir para reinar. Perfecto, entendimos el mensaje. No era el reinar lo que nosotros teníamos en mente. Es cierto que yo no estaré a la derecha, fulano no estará al lado izquierdo. Pero Señor, ya, ok, moriste, resucitaste. Y creo que hay que aprovechar esta influencia. Hay que aprovechar este poder. Señor, díganos si Israel volverá a ser nación número 1. Es decir, los discípulos tenían interés en la escatología, en las cosas del futuro. Los discípulos tenían interés simplemente en momentos de show, pero Jesús concentra su vida y su enfoque en la evangelización. Mientras algunos están pensando en profecía y en cosas futuras, Jesús dice, ¿sabe qué? Lo que quiero es que ganen almas. Mientras están pensando, ¿qué va a pasar si el fin del mundo va a ocurrir en el X año que pronosticaron los mayas? El Señor dice, ¿sabe qué? Olvídense del fin del mundo, olvídense de las profecías, concéntrense en el evangelismo, concéntrese en ganar a otros. Todas las cosas suceden o ocurren en el tiempo de Dios y en la manera de Dios. Es cierto que con la resurrección aparentemente Jesús pudo haber aprovechado su influencia diciendo, un momentito, nadie me mató, yo mismo me quité la vida. Por eso a los romanos les sorprendió que Jesús había muerto en 3 horas. Porque en la cruz, típicamente los romanos tenían el formato para mantener a alguien en la cruz 2 hasta 3 días. Por eso cuando van a pedir el cuerpo a Pilato, Pilato dice, ¿en serio que ya murió? O sea, pareciera que Jesús fue medio vaguito, no aguantó la crisis. Pero es que Jesús demostró que a mí no me mataron, yo entregué mi vida. Nadie tiene poder sobre mí, nadie puede quitarme la vida. Yo decido entregar mi vida y decido tomarla si me da la regalada gana. Entonces, obviamente, los discípulos dicen a Jesús, ahora con tu resurrección mostraste que tienes poder. Sería bueno armar una revolución, sería bueno levantar una cantidad de hombres y mujeres, tendrás bastantes adeptos y vamos a darle duro a los romanos. Jesús dice, no, chiquitos,
no se imaginan la razón del poder que van a tener. El poder que les voy a dar no es para destruir, el poder que les voy a dar no es para hacer lo que les dé la gana, pero recibiréis poder, eso sí. Pero antes de esto les dice, mira, no os toca a ustedes saber esto. Es decir, las cosas se van a dar no porque ustedes lo crean, no porque ustedes lo pronostiquen, las cosas se van a dar, la manifestación se va a dar cuando a mí se me dé la gana o cuando a mi papá se le ocurra. Las cosas suceden en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En segundo lugar, la gran comisión no puede ser cumplida sin el poder del Espíritu Santo. La gran comisión, el evangelismo, las misiones, ir a ganar almas. Mira, usted puede construir la cabaña de madera sin el poder del Espíritu Santo. No se necesita poder del Espíritu Santo para hacer eso. Para eso se necesita ser ingeniero. Y eso es lo que hace Eric. Pero levantar una iglesia sin el poder del Espíritu Santo no es viable. Se puede construir edificios sin el poder del Espíritu Santo. Es más, se puede hacer, hasta me atrevo a decir, cualquier cosa en la iglesia. Es más, se puede cantar sin el Espíritu Santo, pero no se puede adorar sin el Espíritu Santo. Pueden hacer lo que les dé la gana sin el Espíritu Santo, pero hay cosas que jamás se van a dar a menos que tengan el poder del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La pregunta es si usted está consciente de, número uno, la necesidad de este poder. Y número dos, estás consciente que realmente tú estás revestido del poder de lo alto. La gran comisión no se puede o no puede ser cumplida sin esto. No hay poder espiritual fuera de la presencia del Espíritu Santo. Puedes gritar, sí, pero no tienes poder. Puedes golpear el púlpito. Yo golpeo el púlpito a diario. Pero el poder, la autoridad no está en el golpear el púlpito. No puedes lograr nada sin el poder del Espíritu Santo. Es la razón por la cual todo cristiano necesita ser llenos del Espíritu Santo. Yo creo que una vez les comenté de estos dos personajes en la Biblia. A mí me fascina estudiarlos, me río con ellos, pero creo que tienen mucho detalle que darnos. Me viene a la mente dos personajes del Antiguo Testamento, Sansón y Saúl. Qué curioso, empiezan por ese. Mira, Saúl no tenía condición para ser rey. Saúl tenía un cuerpazo que dice que de hombros para arriba sobrepasaba a todos. O sea, Saúl pudo haber sido Mr. Israel, Mr. Playboy. Si Saúl llegara aquí, las mujeres babiarían. Mira, habría que estar trapeando el suelo una y otra vez. Así estaba Saúl. Buen mozo, dice la Biblia, corpulento, en palabras de Eric, mamey. Entonces, mira, es impresionante. El pueblo dice, queremos un rey como las demás naciones. Y como vieron al tipo guapetón, dijeron, ahí está el rey. Y ahí hemos tenido presidentes guapetones, pero más hueco, como que tienen dos neuronas jugando ping pong en la cabeza. Yo recuerdo cuando vivía en Ecuador, algunos querían votar por X presidente. Como van a subir a YouTube, mejor ni menciono, porque no vaya a ser que ahí se me arrestan. Entonces le hacían una encuesta a las mujeres. ¿Y por qué vas a votar por él? Es que tiene los ojos bonitos. Yo no sé quién era más idiota, el presidente o la mujer que va a votar por él. Porque la gente mira mucho la apariencia. La gente mira mucho lo guapetón, lo fortachón no, fulano tiene pinta de que tiene personalidad, Mira cómo habla, mira cómo se comporta. Mira, Saúl no tenía condición para ser rey. Es curioso el contraste. Saúl venía de una formación impresionante, pero David venía simplemente del campo. Y Dios demostró que David era mejor rey que Saúl. Entonces cuando Samuel va a ungir a Saúl y le dice a Saúl, verá, te voy a decir algo por adelantado, para que no te creas el papi de todas las mamis. Y le dice a Saúl, mira, el pueblo te escogió, pero
el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti y te mudará en otro hombre. Es decir, no tiene que ver con tu condición, no tiene que ver con tu guapesa, no tiene que ver con tu cuerpazo. Es el Espíritu del Señor que vendrá sobre ti. Más adelante, y lo hemos cantado aquí, no aquí, a nuestros niños, para los más viejos como yo, Sansón. Todavía uno ve a Sansón en Hollywood, piensa que es el hombre que levanta el mundo, no tipo Atlas. Sansón tenía unos pectorales así, todo el mundo dice, ay Dios mío, con este hombre ya dejaré de ser atea, dicen algunas mujeres. Ahora creo en Dios. Mira lo que dice. Cuando le enseñamos a cantar a los niños, decimos, Sansón era un muchacho así, 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 tenía muchas fuerzas, así, así, así. ¿Es en serio? Y luego vinieron los filisteos a atacar a Israel y pum, 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 Sansón lo derrotó. Lea bien Jueces. Dice que cuando Sansón veía a los filisteos o veía a un león, el Espíritu de Jehová venía sobre él. ¿Se dan cuenta que hay cosas que no podemos lograr sin el poder del Espíritu Santo? Hay demasiada agenda pendiente para usted y para mí. Yo oro a Dios que nuestras vidas sea una vida completamente llena y saturada del poder del Espíritu Santo. Chema decía a Karen, oye, qué fortaleza la tuya, Karen, de subir, llegar del retiro y sácate, encantas. Y obviamente disfrutamos el ministerio de Karen, disfrutamos el ministerio de todo el conjunto de alabanza. Pero les soy sincero, si no hay poder del Espíritu Santo, simplemente están dando show. Simplemente están demostrando quién tiene la mejor voz, quién canta mejor. Me encantó la segunda canción que ministraron y la forma de Alfredo tocarlo. Dije, oye, qué pegajosa la letra, ¿no? También. Pero sin el poder del Espíritu Santo, simplemente esto es un recital. Es que no podemos lograr nada, quizás intencional, sin el poder del Espíritu Santo. La gran comisión no puede ser cumplida sin eso. Y ese poder no es fuerza. Y ese poder ni siquiera es fuerza política, ni siquiera es fuerza humana. Simplemente es autoridad espiritual. Versículo 8 otra vez. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibirán poder? ¿Cuándo? En tercer lugar, el poder llega cuando el Espíritu Santo llega. Antes no. El poder llega cuando el Espíritu Santo llega. Lo curioso es que el Espíritu Santo no llegó ni antes ni después, ni siquiera, obviamente, como Chema bien lo explicó, el mover llegó 10 días después de la resurrección y otros 10 días o 50 días después de la ascensión, prácticamente. Entonces, 40 días después de la resurrección, 10 días después de la ascensión llega el poder. O sea, va a llegar a su momento. A su momento. El poder llega cuando el Espíritu Santo llega. Lo que quiere decir con esto, si usted y yo queremos salir a las calles a conquistar el mundo para Cristo, en primer lugar, encerrémonos a buscar el poder de lo alto. Así de sencillo. Señor, porque es que el evangelismo no se hace por arrebato ni por impulso. Porque el evangelismo es compartir las buenas nuevas en el poder del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que convence al mundo de pecado, de maldad y de juicio. Sin el Espíritu Santo podemos presentar nuestra iglesia, podemos presentar nuestra doctrina, pero no podemos presentar el evangelio. Es solo con el poder del Espíritu Santo que se presenta el mensaje de salvación. Porque es el Espíritu Santo que convence al mundo de pecado, de maldad y de juicio. Podemos presentar nuestra cultura, podemos presentar hasta nuestro conocimiento y debatimos con la gente y discutimos y no, es que no sé qué cosa y está bien, sin el Espíritu Santo se puede hacer eso. Pero con el poder del Espíritu Santo usted simplemente dice la Biblia, habla y yo pondré palabras en tu boca, porque yo convenceré al mundo de pecado, de maldad y de juicio. Tú y yo no convencemos a nadie. Creo que ni nos convencemos a nosotros mismos. Pero es el Espíritu Santo. Por eso el poder llega cuando el Espíritu Santo llega. Oro a Dios que usted y yo podamos estar conscientes de la urgencia de este poder.
adoramos al Señor por un templo lleno. Pero hay iglesias grandes y no tienen peso de gloria. No confundan templo grande con peso de gloria. Porque hay iglesias grandes que ni siquiera han hecho ni chispa en su barrio. No confundan templo grande con peso de gloria. Pero tampoco confundan templo pequeño con santidad. A veces templo pequeño es estancamiento también. Pero si hay algo que marca la diferencia, llamas en un templo grande o un templo pequeño, es la presencia del Espíritu Santo. Versículo 8 otra vez, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Mira cómo termina. Y me seréis testigos. Número 4, cuando el Espíritu Santo llena el corazón humano con su poder y presencia. El mensaje del Evangelio. Cuando el Espíritu Santo llena el corazón humano con su poder y presencia, Él engendra el impulso de llevar adelante el mandato de Cristo. Y me seréis testigos. Creo que la segunda letra que cantaron Alfredo Ufidel, ¿cuál fue? Voy a vivir, a amar. Hay algo que lo proyectaron aquí. La segunda letra que ministraron. ¿Cuál fue? No, la segunda letra, yo no sé, ¿verdad? La segunda, porque yo lo tenía monitoreado. Quiero dar mi vida, esa expresión que usaron. Quiero dar mi vida. Y la palabra que aparece aquí en el sentido bíblico es que quiero ser testigo. Porque la palabra testigo es la misma raíz de ser un mártir. ¿Quién es un testigo? Es alguien que cuenta algo que vio, escuchó o experimentó. Es decir, donde estos tres no pasa, entonces usted se ha vuelto un mentiroso, calumniador, chismoso. Entonces, si usted no está consciente que tienes a Cristo, no hables de Cristo. Porque eso te convierte en un calumniador, estás hablando lo que no es, estás hablando paja. Si usted no está consciente que Cristo mora aquí, no estás consciente que Cristo no es real en tu vida, no hables de Él. Solo se habla de alguien que usted conoce, porque si no te estás volviendo a la luz de Proverbio un calumniador. Estás diciendo lo que no es. Ser testigo es alguien que comenta lo que vio, lo que escuchó, lo que experimentó. La pregunta es, ¿cuántos conocen a Cristo aquí? Levanten la mano. No me digan amén, levanten la mano. ¿Cuántos conocen a Cristo? Entonces, hablen de Cristo. Ahora les hago la segunda pregunta. ¿Cuántos son conocidos por Cristo? Solo 4, 5, 6, 7 manitos. 8 manitos con el pastor Ulises. Y no debiste poner tu mano de octavo lugar. Debiste ser el primero en pararse ahí. Porque Pablo dice claramente en Gálatas, no es solamente conocer a Cristo, es ser conocido por Él. Y es que cuando uno llega a ser mártir, significa que tu cabeza tiene precio aún en el infierno. Porque ser mártir significa tu disposición a morir por esta causa. Pues tanto estás dispuesto a morir por el Evangelio, por Cristo. Pero también qué tanto estás dispuesto o dispuesta a morir todos los días de tu vida. Ser testigo es ser un mártir. Es estar dispuesto a presentar el Evangelio hasta la última consecuencia. Esto implica abandono de la familia. Esto implica que te deshereden de las herencias. Esto implica que te saquen. Hay países hasta hoy día, países de la ventana 1040, países donde el musulmán, el budismo y todas las religiones, qué sé yo, habidas por haber, contrarias a la religión cristiana. Literalmente hay padres que ofrecen a sus hijos para que los decapiten simplemente por el Evangelio. Pero esto no pasa en México, Todavía estamos de vacaciones en México. Claro, de vez en cuando una iglesia católica quema un templo evangélico. De vez en cuando. Eso pasa en lo más remoto, eso no pasa en la ciudad. Hace como un mes estuve en Tehuacán, de hecho en el estado de Puebla, y me llevaron lo que llaman el Triángulo Rojo. Yo estoy ahí escuchando
escuchando a los pastores hablar, dice, hermano, y el David, su presencia aquí es una bendición. Ah, qué bueno, ¿no? Pero no sabía por qué. Me dijo, bueno, la última vez que intentamos hacer esto fue hace 30 años y lincharon al evangélico. Y yo, ay, qué bueno. Literalmente yo tenía miedo. Literalmente. Me llevaron a Yehualtepec, a Sosutla y a lugares donde, mira, chacho, mira, entran 10 pero sale uno. Y el que sale, sale sin cabeza, imagínense. A mí se me dio miedo. Y el pastor decía para animarme, ¿no? Pero creemos que el Espíritu Santo va a hacer la obra. Y yo, ojalá. Al triángulo rojo. Uno de los eventos fue en la iglesia y los dos fueron al aire libre. Cuando hablaron con el presidente municipal, y el presidente me vino y me dijo, pastor, no se sorprenda si usted ve gente rara. Yo tuve que poner algunos infiltrados allí. Trajeron militares, trajeron policía, trajeron gente de civil para proteger el ambiente y para proteger al predicador. Y dijeron que hace 30 años habían linchado el pastor que predicó, lo amarraron en un poste y lo lincharon. Y yo iba 30 años después. Y el pastor, no se preocupe, pero va a ser de bendición. Y yo, ojalá. Pero la pregunta que me dice, ¿hasta qué punto estoy dispuesto a ser testigo? ¿Hasta dónde quiero llegar con ser testigo de Jesucristo? Hasta la muerte. Pudo haber, no sé, en 2 o 3 momentos, Chava estuvo en una de las noches y Chava escuchó claramente. De hecho, cuando nos sacaron del barrio, nos sacaron con 2 carros de escolta, sacándonos literalmente a media hora del lugar. Y dijeron, mira, Dios mandó un aguacero que creo que hasta el calzoncillo de todos nos mojamos ahí. Porque el pueblo se alzó para lincharnos, pero cayó un diluvio. No entendíamos por qué, no entendíamos por qué. Y Dios espantó a la gente. ¿Hasta dónde estuvimos dispuestos a llegar? Hasta la última consecuencia. Es que cuando el Espíritu Santo toca, llena el corazón humano con su poder, le da impulso para predicar. Les tengo que decir algo, toda adoración termina en misión. Todo encuentro con Dios termina con un encargo. Qué fácil es adorar aquí. El día miércoles Gaby estaba haciendo como, no hizo una dinámica, sino más bien estábamos hablando un poquito de la oración, de la adoración, antes de emprendernos a orar. Mario hizo una participación fascinante o hizo un comentario muy interesante. Luego le pedí un minuto, 2 minutos para comentar. Es que la palabra adoración no solamente es rendición, la misma connotación de adoración es servicio. Es decir, el que adora y no sirve simplemente está haciendo entretenimientos. El que brinca en la iglesia y no está sirviendo está haciendo aeróbico, solo está bajando de peso. Y aquí más de uno ya han bajado de peso de tanto brincar en la iglesia. El que adora y no sirve simplemente está haciendo un show. Es que toda adoración termina en misión. Todo encuentro con Dios termina con un encargo. Todo encuentro con Dios termina con un mandato. Todo encuentro con Dios termina con una asignación. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? No chismeando, hablando pestes de Raimundo y todo el mundo, hablando mal de fulano, de mengano y sultano. ¿Qué estás haciendo tú para marcar la diferencia como cristiano? Todo encuentro, todo poder. Qué curioso que Jesús entendió muy bien esto. Mira lo que dice en Lucas capítulo 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ojo con eso. Para dar buenas nuevas a los pobres. Es decir, el poder del Espíritu Santo es para predicar, para compartir. Me ha enviado mira lo que dice, a sanar a los quebrantados de corazón. Hay mucha gente hecho pedazo, hay mucha gente herida, hay mucha gente castrada. Un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo es un antídoto para ellos. Pero también me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Hay gente que viven oprimidos, oprimidas de sus vicios. Gente que viven oprimido, oprimida simplemente por algún pensamiento. El evangelio es el que da libertad. Pero también dice a darle vista a los ciegos. Y no solamente es ceguera física, es ceguera emocional, ceguera espiritual. Yo no sabía el miércoles cuando empecé a escuchar el testimonio de Carlos, ¿verdad?
Y cuando yo no sabía si Carlos había quedado completamente ciego. Sabía que tenía un problema en un ojo. Pero el miércoles cuando lo escuché hablar aquí en la oración, el hijito de doña Luz y don Isidro no sabía si estaba ciego en medio nuestro. ¿Dónde estás, Carlos? ¿Dónde te sentaste? Ponte de pie, Carlos. Pero aquellos y aquellas con poder del Espíritu Santo, algo tiene que pasar, ¿no? Mario dijo algo, vamos a orar, esto no es tu destino, Carlos, Dios va a hacer las cosas y vamos a hacer como un proyecto hasta el 30 de junio. ¡Wow! Me erizó la piel. Es decir, hay demasiado trabajo por hacer, familia. Hay demasiadas cosas por hacer que son cosas medulares, cosas que son muy importantes como para que usted y yo nos metemos en chismes de viejas. Gracias, Carlito. Y yo le dije a Carlos, porque creo que lo tengo adoptado. Porque ustedes leyeron mi libro, escribí sobre un ciego de nacimiento. Y le dije a Carlos, yo lo voy a adoptar en mi oración. Yo quiero ver a Dios obrar en la vida de Carlos. El Espíritu del Señor está sobre nosotros. Y usted y yo tenemos el poder con este propósito. Y Jesús termina, pareciera que Jesús hace como la declaración de su ministerio. Dice, también me ungió para dar de comer, para poner en libertad a los oprimidos. Y por último, a predicar el año agradable del Señor. ¿Se dan cuenta que el poder que tenemos es un poder con propósito? No es un poder para mostrar a quién habla mejor, quién predica mejor, o quién no, Señor, no. O sea, déjense de pajas. Es un poder con un propósito redentor. Es un poder con un propósito que redime, que dignifica. Es un poder con un propósito de levantar el nombre de Cristo. No es para otra cosa. Y me seréis testigos. Y ojo, me seréis testigos de mí. O sea, no testigos de ti, no testigos de tu iglesia, no testigos de tu concilio, es ser testigos de Jesucristo. Así que si Cristo es lo mejor que te ha pasado, compártelo. Es ser testigo de Cristo. Y me encanta, me seréis testigo, es decir, esto lo hace personal. Me seréis testigo. Es poder para llevar a cabo la bandera de Cristo. La bandera de Cristo tiene que levantarse desde esta iglesia, en nuestras vidas. Que cuando la gente nos vea pueda decir, este hombre o esta mujer es un hombre o una mujer revestido de Dios. Dwight Moody vio caminar a un hombre y dijo, este hombre si no está en la milicia, pasó por la milicia. Y alguien dijo, ¿cómo lo sabes? Dijo, por su forma de caminar. Que la gente pueda vernos decir, este hombre o esta mujer es un hijo de Dios. ¿Y cómo lo sabes? Por su forma de caminar, por su forma de hablar, por su forma de hacer las cosas, porque refleja a Jesucristo. Es poder con propósito. Número 5, mira el versículo 8 y termino. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es que el libro de Hechos habla de la fundación y el crecimiento de la iglesia. Decimos que es el Evangelio del Espíritu Santo. Y obviamente este contexto geográfico era inminente para ellos. El capítulo 1 al 7, los discípulos entendían, bueno, el Señor murió, mejor nos quedamos en Jerusalén. Pero el Señor dijo, momentito, no es solamente Jerusalén, es Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y los discípulos querían seguir rascando la panza. No nos da la gana salir de Jerusalén. Es cool estar en Jerusalén. Jerusalén es la casa de Dios. Es donde, qué sé yo, Salomón plantó el templo. En Jerusalén suceden cosas. Y el Señor dice, a ver, esto es coinonitis. Pero los discípulos no querían salir de Jerusalén. Aún habiendo recibido el Espíritu Santo, no salieron. Y adivinan cómo hizo Dios para sacarlos de Jerusalén. Mandó a Pablo, a Saulo. Porque a veces en medio de la crisis es cuando uno crece.
A veces en medio de las persecuciones es cuando uno tiene que salir de la zona de confort. Porque el pueblo estaba en zona de confort y Dios manda a un Saulo para perseguirlos. Hay un dicho en la administración que dice, si no está roto, rómpelo. Es decir, a veces cuando creemos que todo está cool, es mejor que haya un cortocircuito en algún momento. Ustedes han visto las películas de Steven Spielberg, ¿verdad que sí? Algunas. Jurassic Park. ¿Y qué otras ha hecho? Bueno, ¿tú estás metido en la fandura, Eric? E.T., Wall-E, algo así, ¿no? Bueno, ¿cuál es el secreto de Steven Spielberg en sus películas? Si usted empieza a seguir el hilo de sus películas, como que cada 3, 4, 5 minutos mete un momento de shock. De repente están caminando por el desierto, así. Mike. Y luego viene el dinosaurio. ¡Ah! Eso. Más de un ataque cardíaco. Entonces la gente empieza a correr y dice, ¡ay, corre, corre por su vida, corre, corre! Este es el gran éxito de las películas de este hombre. Y yo creo que muchas veces Dios tiene que valerse de esto en las iglesias. Porque a veces la iglesia está así. Remolineando, remolineando. ¿Verdad que sí? Estamos así. Siguiendo la nube de tu presencia. Todo está cool, ¿verdad que sí? Y lo decimos bonito. Y Dios manda un ¡pum! Si no está roto, rómpelo. Entonces el pueblo estaba cómodo en Jerusalén. Y Dios dice, bueno, no hay forma de que salgan. Entonces voy a permitir que Saulo les dé lo suyo. Y Saulo empieza a perseguir la iglesia. Y de ahí donde sale Felipe. ¿Se acuerdan su experiencia? Y gana a uno casi en el desierto. Y lo bautiza casi en el desierto. Y de repente la iglesia dice, bueno, ya estamos en Jerusalén. Ya cool. Ya hemos abarcado Judea y Samaria. Pero quedémonos allí. Pero luego llega un Hechos capítulo 13 y el Espíritu Santo dice, apartarme a Bernabé y Saulo para la obra por la cual los he encomendado. Y a partir de ahí el evangelio rompe límite, rompe paradigma. Iglesia, Pacto, Tlalpan, salgan de la zona de confort. Porque un hombre o una mujer revestido del poder del Espíritu Santo sale de la zona de comodidad. Señoras, damas que vienen del retiro, todo encuentro con Dios aterriza en un encargo. Ustedes no fueron a recibir, ¡ay, qué bonito estuvo! ¡Ay, no recibimos! ¿Y para qué? ¿Para que te hinches? ¿Para que te infles espiritualmente? No, es para dar. Es bueno que tengamos los retiros, ¿eh? Es bueno que tengamos los momentos de cool, como el monte de la transfiguración. De repente Pedro dice, Señor, sería bueno que nos quedáramos aquí. Te aseguro que más de una quisieron quedarse en el ranchito de Eric. Dejar a sus esposos, dejar la iglesia y quedarse ahí, ¿no? A los hijos y todo eso. Quedémonos en el ranchito de Eric, hagamos tienditas para las damas. Y de repente cuando los discípulos dicen, Señor, quedémonos aquí, el Señor dice, no se puede. Y cuando el Señor baja con ellos del monte, había un endemoniado peleando con los 9 discípulos. Muchas veces es bueno salir del monte de la transfiguración para ir al valle de los desposeídos. Porque un hombre lleno del poder del Espíritu Santo tendrá que ir al valle de los poseídos. Qué buena es la experiencia en la transfiguración. Pero nada es más radical que trascender en el poder del Espíritu Santo al valle de los poseídos. Así que si Jerusalén es tu comunidad, Judea y Samaria diríamos que es tu nación, entonces hasta lo último de la tierra es salir de tu nación. Y quizás no es un salir solamente físico o geográfico. Hay salidas que son más viables. Hay gente aquí que quizás nunca van a salir del país. Uno porque no les interesa. Otros porque les da fobia subir a los aviones. Y algunos porque no tienen la plata para hacerlo. Pero aún así puedes hacer misión y discipulado hasta lo último de la tierra dentro de México. Quiero terminar con el punto número 6. Versículos 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos
viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Imaginen la escena. Jesús ya asciende. Ellos están todavía con la nostalgia. Lo tuvimos 3 años y medio. Luego se ausentó 3 días en su muerte. Oye, demasiado bueno para ser verdad, para ser cierto. Ahora se nos va. Y esta vez no tenemos ni idea cuándo volveremos a verlo. Se puede imaginar la nostalgia, el sentimiento, el corazoncito de los discípulos. Y de repente se acercan dos varones, dos, podemos decir, ángeles. Lo cierto es que mira la afirmación que les da. Dice, están ellos con los ojos puestos en el cielo. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Lo último es que Jesús promete que nunca nos va a abandonar ni nos va a olvidar. A mí me encanta saber que independientemente, lo hemos cantado, a veces no lo vemos, pero está aquí. Dice la canción esa, no sé si Marcela Gándara, aunque mis ojos no te puedan ver, aunque, qué sé yo, pero yo te puedo sentir, porque sé que estás aquí. Claro que está. Pareciera que el Señor está diciendo, me voy, pero aún estoy con ustedes. Me voy, pero me quedo. Me despido, pero sigo aquí. Es que la presencia del Señor, su poder siempre nos va a acompañar. Una vez estábamos en una cruzada en mi propio país. Yo era el intérprete. Yo le dije eso a 2 o 3 de ustedes. Y creo que lo comenté una vez aquí. Pero para la gente nueva, y yo no era el predicador. Yo fui simplemente como un intérprete, un traductor del predicador. De repente nos rodearon unos sabandijas, literalmente no querían que predicáramos. Entonces, y alguien dijo, ¿quién les mandó? Ustedes saben que no pueden predicar aquí. Y yo cuando vi que entraron los maleantes, la gente empezó a correr del templo. La gente empezó a huir. La gente no quería estar. Entonces el predicador me dijo, porque no entendía, dijo, ¿qué están diciendo? Le dije, verá, están diciendo que no podemos predicar aquí y que si seguimos así nos van a matar. Entonces el predicador me dijo, dígales que nos mandó Jesucristo y si tiene un problema que hable con él. Entonces a mí se me hizo así. Entonces yo le digo, ok, dice él que nos mandó Jesucristo, sí, que si tiene un problema que hable con él. Y el tipo nos miró con una cara de pocos amigos. No dijo nada, se fue. Al siguiente día volvió. Y la gente seguía disminuyendo en la cruzada, no querían llegar más. El hombre nos tenía bajo fuertes amenazas. Eran más o menos 12 días de campaña. Y una madrugada nos levantamos, el predicador, para mí un hombre revestido del poder de lo alto, mucho más que yo. Yo aprendí mucho con él. Y él dijo, ¿sabe qué? Levántense, vamos a orar, brother. Así que levantó a todo el equipo y dijo, ¿sabes qué? Vamos a orar, vamos a decir, Señor, estos sinvergüenzas tienen 2 opciones, o se convierten o se largan. Y así fue. Al día siguiente volvimos a la campaña, la gente llegó y el tipo llegó con todo su séquito. Y dijimos, de aquí nos van a hacer guiso. Y de repente el tipo se arrodilló frente a nosotros y dijo, yo quiero conocer ese Dios que ustedes están profesando, porque no me ha dejado en paz las últimas noches. Es el poder del Espíritu Santo. Usted y yo podemos salir de aquí revestidos del poder de lo alto. Usted y yo podemos salir de aquí, predicar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Usted y yo podemos y debemos hacerlo. Porque usted no puede almacenar ese poder que tienes adentro. Cuando tú lees el libro de la 4ª dimensión de John Guichot y dice claramente, tienen que liberar ese Espíritu Santo que tienen adentro. No se imaginan el poder que usted y yo tenemos adentro. O que el poder que usted y yo tenemos en nuestras manos. Familia, amigos, iglesia. Hay tanto que se puede hacer. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Quizás su oración, mi oración es, Señor, revístame del poder del Espíritu Santo. Yo no sé si hay algunos aquí aún no han tenido una experiencia como esta. No sé si algunos aquí aún o anhelan eso. O quizás algunos no tienen ni idea de eso.
Yo no sé cuál es tu condición, cuál es tu situación, pero oro que como iglesia podamos ser revestidos del poder de lo alto. Que por favor no salgas de aquí sin por lo menos hacer esta demanda. Señor, revísteme del poder de tu Espíritu Santo.